Hola a todos, ¿cómo le van? Me alegra que le guste esta historia. Estaré pendiente en los comentarios qué historia de fanfic le gustaría traer al canal. Sin más que decir, continúe. Notas, imágenes, música, historia de fanfic no me pertenecen sino sus verdaderos autores. Sin más que decir, continúen. En fin, no distraigo, comencemos la historia. El conejo de Jade. Una muestra de la vida de un héroe lleva a un joven estudiante de secundaria con un don para el tiro con arco a lanzarse a la noche como el escurridizo conejo de Jade. Con la ayuda de un legado experto en tecnología, dejará su huella como justiciero y luego como héroe. Cat 07 Slinger estaba impresionado. El chico frente a él fue lo suficientemente rápido como para no solo esquivar su bala, sino también desviarla por completo con un golpe casual mientras cargaba. Su bate probablemente lo habría enviado a través de una pared, si no hubiera retrocedido de un salto. Dos cajas se hicieron añicos en su lugar. Es una escoria de la tríada, le dijo Slinger al chico mientras disparaba 3 tiros más, cada uno curvándose hacia una de sus extremidades. Pero Metal Bat agarró una mesa de metal cercana y se la lanzó al hombre. El hierro forjado se abolló bajo la fuerza de las balas antes de continuar, obligando a Slinger a alejarse. No me importa que luches contra tríadas, las voy a joder junto a ti, gritó Metal Bat, apoyándose el bate en el hombro mientras caminaba tranquilamente por el almacén, sin perder de vista a la tríada herida que tenía detrás. Pero cuando estés en mi ciudad, no vas a matar a nadie más. Llévate esa mierda a Hokkaido. Creo que podríamos llegar a un acuerdo, gritó mientras recargaba los cartuchos vacíos de su arma una vez más, asomándose desde su escondite para observar al chico pasearse perezosamente entre las cajas. Parece que estamos del mismo lado, no hay razón para que una diferencia de opinión interrumpa lo que podría ser una buena colaboración. Metal Bat se burló. No mato gente y no cedo en eso, dijo con indiferencia. Si vas a andar por ahí matando gente, no quiero participar. De repente, levantó una lata de refresco vacía y la golpeó. El disco de aluminio, ahora arrugado, salió disparado a través del grupo de cajas tras las que se escondía Slinger, lo que lo obligó a saltar y disparar 2 tiros más al adolescente, quien golpeó y desvió ambas balas. Su bate volvió a levantarse para otro golpe hasta que Slinger levantó la mano, dejando las armas colgando de sus dedos por los guardamontes. Estoy dispuesto a negociar los términos, dijo. Necesitaba vigilantes locales y quería quemar esa sucursal. Las luces intermitentes de los coches patrulla hacían que ambos se tensaran. ¿Hablamos de esto en otro sitio?, sugirió Bat, dejando el bate a un lado. Sí, vamos, dijo, y ambos salieron corriendo cuando las puertas se abrieron de golpe y entró la policía. ¡Quieto!, gritó uno mientras apuntaban sus armas a los 2 justicieros que se retiraban. Entrégate, Bat. Muérdeme, Nakamoto. Se burló, saltando de caja en caja hacia la pasarela. Slinger lo ayudó a levantarse mientras corrían hacia unas ventanas al otro lado del almacén. Ambos se estremecieron al oír disparos a su alrededor. ¿Qué demonios hiciste para que estén disparando?, preguntó Slinger. Probablemente tenga que ver con todos los cuerpos que has tirado, espetó Bat. Sus piernas se movían con más fuerza al saltar, estrellándose contra el cristal junto a Slinger. Ambos se pusieron de pie en el callejón y salieron corriendo. ¿Qué problema tienes con estas tríadas?, preguntó Bat mientras corrían, adentrándose en callejones y escabulléndose entre edificios abandonados. Digamos que tengo una cuenta pendiente y lo dejaré así por ahora, dijo cuando finalmente se detuvieron. Ambos respiraron hondo varias veces para calmar sus corazones acelerados. Puedo vivir sin matar a los soldados rasos, pero sí a su jefe. Es el único con quien no cederé. Bat lo miró fijamente unos instantes antes de asentir lentamente. Puedo vivir con eso, por ahora, resopló, y riéndose. Estos cabrones de la tríada se han vuelto atrevidos en la ciudad últimamente. Iba a ahuyentarlos esta noche. Supongo que ya no tengo que hacerlo. Volverán, dijo Slinger con voz monótona mientras ambos se apoyaban contra la pared. Se refugiaban a esperar a que la presencia policial disminuyera. Estas tríadas son como cucarachas. Si dejan incluso un rastro de sus operaciones, resurgirán.
Esa no es mi lucha, dijo Bad, negando con la cabeza. Protegeré mi pueblo de ellos, pero no voy a embarcarme en una cruzada contra las drogas. No te preocupes, yo me encargo, rió Slinger, y procuraré no matar a nadie si a ustedes, justicieros japoneses, les molesta. ¿Conocieron al conejo? Bad negó con la cabeza, mirando por la ventana mientras una patrulla pasaba lentamente. Agachó la cabeza al ver el foco del coche iluminar la ventana. Estoy seguro de que vive en Shizuoka, dijo. Hace trabajo de limpieza, aunque nunca lo conozco. ¿Qué te interesa? También ha estado yendo a los sitios de la tríada, murmuró Slinger, sacando un cigarrillo y bajándose el pañuelo. Dejando el cigarrillo colgando de sus labios agrietados, pero sin moverse para encenderlo todavía, quiero averiguar qué sabe. Bada sintió. Bueno, como dije, está basado en Shizuoka, claro que podrías encontrarlo si vas a desmantelar tríadas como hiciste esta noche, pero te aconsejo esperar. Se dice que Rabbit fue atacado brutalmente en ese intento de asesinato fallido. No lo han visto en varios días. Supongo que eso significa que tendré que tener suerte, se rió entre dientes, no te preocupes, estoy seguro de que lo encontraré. Dudo que alguien como él se deje eliminar tan fácilmente o tan silenciosamente. Probablemente. Ba volvió a mirar hacia afuera, antes de mirar a Slinger. Él es la razón por la que hago esto, ¿sabes? Confesó, golpeándose las botas con el bate. Me echaron de Ketsubetsu por mi temperamento. No les gustaba que maltratara a algunos de esos mercenarios que tenían allí. Pensé que estaba acabado hasta que vi a ese chico haciendo movimientos y acabando con criminales. Me hizo preguntarme por qué estaba sentado en casa compadeciéndome de mí mismo. Volvió a mirar hacia afuera y luego se levantó. Vamos, la situación debería haber bajado lo suficiente como para que podamos pasar. Slinger lo siguió, encendiendo finalmente su cigarrillo mientras corrían entre callejones una vez más. ¿Por qué no pruebas con otra escuela de héroes? Preguntó Slinger mientras se marchaban. Estoy seguro de que cualquiera te aceptaría. No, seguir las reglas no es lo mío, se burló, ¿y por qué necesito una licencia para ayudar? Si es tan importante, seguro que todos esos héroes bien entrenados y con licencia me atraparán pronto. Slinger se rió. Esa es la actitud que me gusta, dijo. Bueno, ¿dónde podemos refugiarnos para pasar la noche? Bakugo no lo dejaría solo. No es que hubiera intentado atacarlo de nuevo. De hecho, no se había mostrado físicamente hostil con él desde su discusión de hacía unos días. Pero eso no impidió las miradas furiosas y el acecho silencioso que el rubio ahora realizaba con la excusa de vigilarlo. Te equivocarás, y cuando lo hagas, maldito Deku, el chico había amenazado en voz baja y siniestra un día cuando salían de la escuela. No tengo ni idea de qué estás hablando, Bakugo, dijo con claridad, deteniéndose en la acera justo cuando Melissa entraba en su scooter. Solo soy un humilde asistente de laboratorio que intenta sobrevivir en este mundo corporativo dominado por mujeres poderosas. Y esta poderosa mujer tiene 3 proyectos y un ensayo que escribir, así que nos vemos, rubia. Exclamó Melissa en cuanto Izuku se sentó, y salió corriendo por las calles antes de que la rubia enfadada pudiera decir nada. ¿Sigue buscando pruebas? Preguntó. Sí, y se niega a darme un momento de paz hasta que lo tenga. Gruñó Izuku, prácticamente desplomándose sobre su espalda mientras se dirigía al almacén. Me siguió hasta mi apartamento ayer. Solo se fue porque mamá intentó invitarlo a entrar. ¿Por qué haría eso? Melissa arrugó la nariz con disgusto. Preferiría tener un cerdo embarrado en mi casa, al menos el cerdo tendrá modales. Izuku se rió entre dientes, ella y su mamá son mejores amigas, solíamos serlo también hasta que él obtuvo su don y decidió que era mejor que yo. Melissa negó con la cabeza con fastidio. Uno de esos, ¿eh? Se quejó mientras se acercaban al almacén, moviéndose con facilidad entre el tráfico. Qué curioso que su peculiaridad no importara al final cuando te dislocaste a ambos brazos. Creo que esa es la única razón por la que no lo ha vuelto a intentar, murmuró Izuku mientras finalmente se dirigían a su escondite.
Izuku saltó, dirigiéndose a la bahía donde su proyecto aún estaba a medio terminar. Si no fuera tan pesado, diría que podríamos vestirnos esta noche, pero me preocupa que le saquen una foto o algo así. Probablemente sea lo mejor, suspiró Melissa, mirando su consola. Triad sigue en silencio, y la presencia del héroe aún es algo elevada. Izuku tarareó en señal de asentimiento mientras observaba el caparazón del coche autónomo que Melissa había empezado a construir. No era muy grande, solo un poco más grande que un carrito de golf común, pero era lo suficientemente largo como para transportar a un Izuku tumbado, y su sistema hidráulico le permitía levantarlo incluso inconsciente. Y con un motor eléctrico 4 veces más potente que el de su moto, lo pondría a salvo fácilmente mucho antes de que cualquier héroe o sicario de la tríada pudiera encontrarlo. Melissa lo llamó Jack Rabbit. Izuku odiaba que su desafortunado nombre se hubiera convertido en una marca y, por despecho, quiso llamarlo Tejón de Miel. Melissa vetó la sugerencia. Le hizo preguntarse quién estaba realmente a cargo de su equipo de superhéroes. Sus reflexiones se vieron interrumpidas por un timbre familiar que resonó en la computadora. ¿Aún tienes mi Twitter activo?, preguntó Izuku, acercándose mientras Melissa se sentaba y abría la aplicación. Es seguro, y de hecho eres bastante popular ahora mismo, dijo, mostrándole su perfil. Izuku se quejó al leer la biografía. Soy más bien una liebre del Medio Oeste. ¿Tuviste que elegir mi frase menos favorita?, preguntó Izuku. Es una de las pocas citas que tienes, dijo encogiéndose de hombros. ¿Y a quién le importa? Al público le encanta. Mira. Hizo clic en la pestaña de mensajes y reveló docenas de solicitudes sin abrir. La mayoría son buenos deseos, que estoy catalogando para que puedas leer más tarde. Algunas solicitudes para hacer podcasts y otras entrevistas. Pensé que no querrías hacer eso, pero les dije que si siquiera pensamos en hacerlo, tendrán que garantizar el anonimato. Y algunas son solicitudes para investigar. ¿Algo tangible?, preguntó Izuku con demasiada ansiedad. No realmente, suspiró Melissa. Un par de ellos estaban involucrados en actividades de pandillas, pero era algo tan leve que simplemente se lo envié a la policía con una nota. Quiero saber qué pusiste en la nota. Nada malo, prometió. Solo les dije que la fuente quería permanecer en el anonimato y que Kiber le manda saludos. Izuku se rió de la mirada de suficiencia de la chica. Supongo que no está tan mal. Izuku suspiró y se sentó a su lado. ¿Qué ha traído hoy? Nada del otro mundo. De nuevo, buenos deseos y peticiones de podcast. Me pregunto si deberíamos esperar. ¿Qué es esto? La ceja de Izuku se levantó cuando vio un conjunto de coordenadas y una solicitud para formar un equipo. Conejo de Jade, probablemente no me conozcas, pero me llamo Araña Fantasma. Soy un justiciero en Tokio que ha estado siguiendo pistas de espionaje corporativo que involucran a grandes figuras y necesito refuerzos. No puedo explicar mucho, pero, por lo que sé, tienen conexiones con tus amigos, la tríada. Si decides formar un equipo, podemos reunirnos aquí para discutir las cosas el sábado. ¿Quién es la araña fantasma?, se preguntó en voz alta. No tengo idea, pero las coordenadas apuntan a un rascacielos en construcción en el centro de Tokio, murmuró Melissa, sin decir qué tipo de trampa es. Podría ser una tríada, admitió Izuku, pero también podría ser otro justiciero que necesita ayuda. Tú decides, dijo Melissa. Hasta entonces, ¿podríamos salir esta noche? No esta noche, interrumpió Izuku. Bakugo sospechará que saldré esta noche y me buscará. De todas formas, te estará buscando, señaló Melissa. No es que sepa dónde está este lugar. ¿Y si lo descubre?, preguntó Izuku. Si de alguna manera descubre cómo seguir la moto y puede vigilar el almacén. Es un riesgo que tendremos que correr, suspiró Melissa. Si quieres, podemos esperar unos días más y volver después de encontrarnos con esa araña fantasma. Creo que esa será la mejor opción, dijo Izuku. Además, ambos tenemos tareas que hacer en la vida real. Melissa resopló. Está bien, pero luego trabajaremos con la liebre y tendremos que asegurarnos de que, si estás en peligro, podamos sacarte rápido.
¿Cómo lo hará desde lo alto de un rascacielos? Es algo que nadie sabe. Ríete ahora, conejito, se rió Melissa, para cuando termine ya habrá pagado tus impuestos. Inco Midori ya sabía que su hijo estaba tramando algo. Había estado fuera casi todas las noches durante los últimos 5 meses, las últimas 2 semanas había logrado volver a casa a una hora decente. Exhausto, pálido y muy distraído. Eso le preocupaba, sabía que no siempre era la más comprensiva cuando se trataba de lo que él quería hacer con su vida. Incluso después de que él había encontrado ese arco y ella le había dado su apoyo tentativo para que aprendiera a usarlo, le había resultado difícil no recordarle que no se hiciera ilusiones, que tenía que enfrentarse a un país entero de estudiantes y él era deficiente. No es que hubiera servido de nada, reflexionó para sí misma, Izuku había adquirido una vena obstinada a lo largo de su entrenamiento, y una competitiva además. Contempló con cariño el trofeo que su hijo había ganado hacía apenas unos meses, al quedar primero en un campeonato estatal. Llevaba meses en esa posición y el trofeo dorado ocupaba un lugar de honor junto a los premios al servicio de su esposo. Pero eso seguía eclipsado por la ausencia de su hijo, incluso después de aquel campeonato. Algunas noches lo encontraba regresando mucho después de las 2 de la madrugada. Le aseguraba que había perdido la noción del tiempo entrenando y que no volvería a ocurrir. Pero sucedió otra vez, y otra vez, hasta el punto que Inko se quedaba despierta casi todas las noches hasta que lo oía entrar caminando, y muchas veces cojeando, normalmente después de la 1, a veces después de las 2, solo para saber con certeza que estaba bien. Ardía en deseos de hablarlo con él. De exigirle saber qué hacía y por qué tardaba tanto. Pero los nervios la desfallecían cada vez por una razón muy simple. Su hijo estaba feliz. Eso no quería decir que estuviera deprimido antes de todo esto. Prefería decir que su hijo era un joven equilibrado con una meta que lo impulsaba en todo lo que hacía. El simple hecho de entrenar lo mantenía con buen ánimo la mayor parte del tiempo. Pero era algo pesado, una felicidad pesada que parecía condicional, y no era difícil entender por qué. Sabía que Izuku sufría acoso escolar. Inko era más perspicaz de lo que Izuku creía, y él, a su vez, era un mentiroso pésimo. Pero ante cualquier intento de ella por averiguar a qué padres tenía que gritarle, Izuku se callaba. Se negaba a admitir que algo andaba mal. Incluso llegó a decirle que nunca había sido tan feliz, incluso mientras se curaba los rasguños y moretones del día. Pensó que las cosas seguirían así hasta que su bebé se fuera al instituto. Pero las cosas habían cambiado. 5 meses atrás, su hijo había llegado a casa con la sonrisa más grande que había visto desde que tenía 5 años, y caminando con una confianza que nunca antes había visto en él. La luz en sus ojos volvía a brillar con una determinación feroz que la dejó atónita. Ella le preguntó qué lo había animado. Y él solo dijo que había encontrado un nuevo régimen de entrenamiento y que definitivamente estaría listo para la UA en 2 años. Y ella estaría feliz de dejarlo ahí si no fuera por las horas de la noche, las lesiones que no le dejaba ver, nunca antes le había impedido ver una lesión, ¿para qué empezar ahora? Y la mirada distante que a veces tiene las raras noches que no se levanta hasta la madrugada. Con un suspiro, colocó el último plato que había estado secando sin pensar durante los últimos 20 minutos en el estante con los demás, mirando fijamente el fregadero ahora vacío. Quizás le estoy dando demasiadas vueltas, murmuró Inko, limpiando el exceso de agua de la encimera antes de escurrir la toalla y colgarla en el borde del fregadero. Izuku es un buen chico, nunca haría nada malo. Negó con la cabeza, girándose y dirigiéndose a la sala con determinación. Voy a confiar en mi hijo y voy a ver la tele. Dijo con cierta firmeza, encendiendo la tele casi al mismo tiempo que sonaba su teléfono. Con un chillido de sorpresa, dejó caer el control remoto y sacó el teléfono, dándole la espalda a la tele cuando empezó a poner un programa de entrevistas. Hola. Inko. La saludó la voz sorprendida de su marido al otro lado de la línea, me sorprende que estés despierta a esta hora.
Buenos días a ti también, Hisashi, rió Inko en voz baja mientras miraba el reloj, las 9:34, no tan tarde como suele quedarse despierta estos días, pero definitivamente tarde para lo que recuerda su esposo. Estoy esperando a que Izuku llegue a casa. ¿Todavía no ha llegado a casa?, preguntó preocupado. No deberías estar más preocupado. La sonrisa de Inko se desvaneció un poco, pero se obligó a sonar alegre. Oh, ha estado saliendo hasta más tarde estos días, realmente está poniendo todo su esfuerzo en entrar a la UA. Ah, ahora lo entiendo, se rió Hisashi, aligerando un poco la voz. Los niños llegarán lejos con esa mentalidad, pero recuérdale que el descanso es igual de importante. No necesita agotarse. Ah, ya lo sé, rió Inko. Por suerte, todavía le hace caso a su mamá. ¿Por qué llamas? ¿Pasó algo? Más o menos. El jefe dijo que necesita ayuda con la seguridad en casa, empezó. No estaré en Shizuoka, estaré en Aomori, pero podré volver a casa al menos algunos fines de semana mientras esté aquí. Oh, Hisashi, eso es maravilloso. Exclamó Inko, hace siglos que no estás en casa. Sé que Izuku estará muy emocionado. Trata de no arruinar la sorpresa, dijo. Ella prácticamente podía escuchar la sonrisa en su voz. Quiero ver su cara cuando entre por esa puerta y me vea. No lo haré. ¿Cuándo te mudarás? Aquí en un mes, ultimando algunos detalles aquí en Estados Unidos. Será un placer verte de nuevo, Coco. Inko sintió que su corazón se llenaba de alegría. Lo sé, te he extrañado, Hisashi, murmuró. Me aseguraré de reservar un día solo para nosotros, le dijo con confianza. Hasta entonces, ustedes dos manténganse a salvo, díganle al niño brócoli que estoy orgulloso de él. Lo haré, te amo Hisashi, cuídate, dijo, esperando unos momentos hasta que la línea se cortó antes de colgar, sonriendo tranquilamente para sí misma. Tal vez las cosas mejoren cuando Hisashi regrese a casa. Aún no hay señales del conejo de Jade. Inko volvió a mirar el televisor y sus ojos se abrieron al ver una imagen de una pequeña figura saltando entre dos tejados, con una capucha que le ocultaba los ojos y el arco tensado y listo para lanzar una flecha de aspecto extraño. Había oído hablar del conejo de Jade, ¿quién no? Pero no se había dado cuenta de lo pequeño que era. Para quienes acaban de sintonizar, bienvenidos a Hero Iglis. Soy su presentador, Kodama Osamu, y el tema de esta noche es el conejo de Jade, declaró el presentador mientras Inko se acomodaba en su asiento. Una reciente incorporación a la pequeña escena justiciera, el conejo de Jade está envuelto en misterio. Irrumpió en escena hace 5 meses. En su primera noche obtuvo un botín impresionante. 5 asaltos detenidos, 2 robos frustrados y un asalto en curso que dejó al atacante conmocionado. Y su historial se volvió aún más impresionante a medida que recorría otras prefecturas y distritos en la parte trasera de su fiel bicicleta. La imagen cambió a un video del conejo corriendo entre el tráfico, pasando junto a 2 héroes mientras lograba detener un camión lleno de ladrones armados antes de escapar por la calle. Tras hacerse un nombre, el justiciero berridiano se dedicó a atacar objetivos más grandes y a presas más grandes, lo que culminó en un espectacular enfrentamiento entre él y el sicario de la tríada, Double Down, alias Jeremy Tell, que terminó con Tell encadenado y la tríada derrotada. Desde entonces, el conejo se ha ocultado, y muchos especulan que resultó herido en la pelea con el sicario de clase A. ¿Podría esto significar el fin de las travesuras del conejo? Bueno, esta noche nos acompaña un académico con muchos años de experiencia en el HPSC, doctor en análisis criminal y especialista en justiciero. Bienvenido, Z y Wow. La multitud aplaudió cortésmente cuando un hombre hecho de granito blanco salió con un traje blanco limpio, ofreció un apretón de manos cortés al anfitrión. Buenas noches, señor. Iwao, ¿cómo está? Muy bien, gracias, saludó Iwao, acomodándose en su asiento mientras el anfitrión se inclinaba hacia adelante. Ahora, Z, ¿puedo llamarte Z? Z, los justicieros no son nada nuevo hoy en día. Tenemos una docena de ellos vagando desde aquí hasta Akita, así que ¿qué hace especial al conejo de Jade? Bueno, Osamu, el conejo de Jade opera de forma diferente, comenzó.
Muchos justicieros tienden a seguir el camino del héroe clandestino, manteniéndose en la sombra para minimizar el riesgo de ser descubiertos y arrestados. Quieren que sus nombres no salgan en los periódicos, y que los héroes se fijen en los villanos, no en un justiciero que puede o no haberlos capturado. El conejo de Jade es especial porque no solo abate criminales, sino que lo hace públicamente, incluso con orgullo. Ha sido grabado en video varias veces, incluso en una cuenta de Twitter. Sí, Tere Jade David, donde lanzó un mensaje provocador a un sicario de la tríada. Osamu dijo: ahora bien, ¿por qué querría un justiciero ser tan público? Es decir, uno pensaría que un justiciero público y conocido sería atrapado en el acto por los héroes de hoy. Muchos lo son, admitió Zeta. La carrera de un justiciero es corta. Solo unos pocos duran más de unos meses, y aún menos los que pueden durar más de un año. Seguro que todos han oído hablar de Knuckleduster, que sigue activo en Naruata gracias a una laguna legal. Entonces, ¿cómo se las arregla el conejo para mantenerse a la vanguardia de la cacería humana? Preguntó. Seguramente tenemos a la gente con la peculiaridad adecuada, ¿no? Lamentablemente, no se trata de la peculiaridad adecuada, dijo Zeta. Con lo rápido que es y el tiempo que pasa activo, a los policías y héroes les cuesta seguirle el ritmo. Y es mucho más ingenioso de lo que nadie creía. Sí, todos vimos el video de él alejándose de nuestro héroe número 8, Mirko. Se dice que ella prometió ser quien lo arrestara. Y le deseo suerte en eso, dijo con sinceridad. Hay un equipo formado para encontrarlo y detenerlo pacíficamente, pero si el héroe número 8 puede hacerlo primero, por supuesto. ¿Y qué pasa con los rumores de que el conejo de Jade es un adolescente menor de edad? Inko sintió que su corazón daba un vuelco, sus ojos se concentraron en la nueva imagen que habían publicado, esta vez la capucha estaba un poco echada hacia atrás, revelando una máscara de dominó y pecas. Mientras estaba de pie posando sobre un techo, una linterna lo iluminaba contra los ladrillos. Me gustaría poder decir lo contrario, pero sí, a partir de los testimonios de Double Down y dos civiles que estaban en el lugar de la pelea, podemos confirmar que el conejo de Jade es menor de edad. La multitud enloqueció ante las implicaciones de que un menor de edad luchara y ganara contra villanos de clase A. ¿Me estás diciendo que un chico con edad suficiente para unirse a la UA está aquí igualando a los héroes en cuanto a arrestos? Preguntó Osamu emocionado. Sí, dijo Zeta con cierta vacilación, es una de las razones por las que les costó tanto atraparlo en sus primeros meses, y es vergonzoso decir que la confianza lo ha mantenido a flote en los últimos meses. No sé si volverá, pero si lo hace, será con una experiencia que pocos de su edad tienen. ¿Y qué le dirías si pudieras hablar con él ahora? Le diría que se jubile mientras aún tenga buena salud, dijo Zeta, mirando a la cámara. Sus ojos grises parecían traspasar el alma de Inko. Has hecho un buen trabajo para ser tan joven, pero es hora de dejar el trabajo en manos de los profesionales. Podrás reincorporarte a ellos cuando seas mayor de edad. Muchas gracias por acompañarnos, Zeta. Concluiremos este segmento con el único video conocido de la pelea entre Double Down y el conejo de Jade, cedido por la reportera amateur Merea Ororos. Inko apagó el televisor y negó con la cabeza. La idea de que una adolescente tan joven saliera a luchar contra el crimen era aborrecible para ella. No sabía qué haría si Zuko alguna vez hubiera hecho algo así. Esas pecas me resultaban familiares. Inko negó con la cabeza furiosa. Preocuparte por teorías descabelladas no te hará ningún favor. Inko, murmuró para sí misma mientras se levantaba y se dirigía a la cocina a prepararse una taza de té. Era una locura pensar que Izuku sería el conejo de Jade. Por muy conocidas que le resultaran las pecas. Unos minutos después, Izuku estaba en casa, con la ropa manchada de aceite de motor y cubierta de suciedad. ¿Qué demonios te pasó?, preguntó mientras él entraba en la casa, mirando el reloj que marcaba las 10:05. Estaba ayudando a una amiga con sus proyectos, uno de ellos era un coche. Izuku suspiró, sacando algunas cosas para prepararse un sándwich. Perdón por llegar tan tarde, me distraje. Tranquilo, cariño, tarareó, y luego le dedicó una sonrisa traviesa. ¿Y quién era esa amiga y por qué necesitaba tu ayuda?
Preguntó en broma, lo que hizo que su hijo ladeara la cabeza, confundido. Ella es una amiga, dijo de nuevo, y me pidió ayuda. Por supuesto que la ayudaría. ¿Y ella tiene nombre? Melissa. Tartamudeó. ¿Y Melissa suele necesitar tu ayuda? Preguntó, y su sonrisa se amplió cuando su hijo pareció comprender lo que decía. Me ha contratado como una especie de asistente, murmuró Izuku en voz baja, con las mejillas ligeramente sonrojadas. Quiere hacer el curso de apoyo, así que la estoy ayudando con, ya sabes, el trabajo pesado. Bueno, espero que la estés tratando como te enseñé. Dijo Inko con fingida severidad. No podemos dejar que tu novia piense que crié a un bruto. ¡Qué asco, mamá! ¡Qué asco! Izuku palideció como un niño de 13 años, arrugando la nariz con un disgusto exagerado. Melissa no es mi novia. Es Melissa. ¿Y eso significa? Preguntó ella. Bueno, voy a ducharme, dijo rápidamente, dejando su sándwich en el plato mientras se retiraba apresuradamente, seguido por la risa de su madre. Inko negó con la cabeza con una risita. Eso era lo que lo distraía, una chica y su trabajo. Nada malo, ni quebrantar la ley. Solo cosas típicas de una niña de 13 años. Ella no tenía nada de qué preocuparse. Melissa bostezó al entrar al apartamento de Toshinori, o al suyo. Sabía que Toshi estaba en Saitama por negocios, así que tenía todo el lugar para ella sola. La verdad es que se habría quedado en su taller si no se hubiera quedado sin ropa limpia. Recorrió con la mirada el bonito apartamento de 2 habitaciones. Su elegante diseño moderno estaba impecable gracias a la señora de la limpieza que Toshi había contratado. Una bolsa de comida para llevar reposaba sobre el mostrador, por lo demás impecable, con una nota clavada. Oye niño, pensé que tendrías hambre así que pedí comida para llevar para ti, tu favorita. Toshi, Melissa sonrió al abrir la bolsa y sacar una hamburguesa doble con queso deluxe, seguida de una ración grande de papas fritas. Con la boca hecha agua, se dirigió al microondas. Gracias, Toshi, se dijo aplaudiendo mientras empezaba a calentar la comida. Se dio la vuelta y tarareó al ver que la luz del contestador parpadeaba en rojo. Encogiéndose de hombros, se acercó y pulsó el botón. Tienes un mensaje nuevo. La máquina dijo eso y Melissa tomó un bolígrafo y papel para anotarlo. Buenas noches, Toshi, soy Naomasa. Esperaba poder hablar con Melissa sobre ese atraco del que fue víctima hace unos 6 meses. Creemos que podría tener algo que ver con el conejo. Si pudieras devolverme la llamada, Melissa borró el mensaje de inmediato, con el corazón latiendo con fuerza en su pecho y repasando mentalmente todo lo que sabía sobre Naomasa y su don. No vi a Izuku cuando me salvó, pero ¿importará eso ahora que sé que es el conejo de Jade? ¿Su don se activará por un tecnicismo? ¿Y si le parecen sospechosas mis respuestas si intento estructurarlas como si fueran respuestas vacías? ¿Y si? Sus pensamientos se interrumpieron cuando sonó el microondas. Con la mente descuidada, se acercó y sacó la comida, tomó un refresco y ketchup para las patatas fritas y se sentó a la mesa. Una parte de ella quería ignorar la llamada, dejarla hasta que Toshinori recibiera otra llamada para poder explicar su antiguo contestador automático como la razón por la que no la recibía. Pero ¿no sería sospechoso que lo hubiera borrado por sí solo? Que ella supiera, no tenía ningún problema que indicara que lo haría. ¿Y si Toshi sospechaba? Sabía que no podrían con Olmig. Izuku apenas había logrado escapar de Mirko y, por mucho que le gustara exagerar su habilidad, sabía que era porque la habían sorprendido. Con un zumbido contemplativo, mordió su hamburguesa, gimiendo por el sabor. Estoy pensando demasiado en esto, reflexionó, mojando sus papas fritas en el ketchup antes de masticarlas. Probablemente solo me preguntará si lo he visto, si me apego a la verdad, no tendrá motivos para hacer más preguntas. Unos minutos después terminó su comida y caminaba hacia su habitación, con el teléfono en la mano. Aunque no estuviera preocupada, y definitivamente no lo estaba, debía advertir a Izuku. Mejor estar preparada para escapar que ser tomada por sorpresa, después de todo. Cat 08 Melissa respiró hondo para tranquilizarse al entrar en la comisaría.
Solo di la verdad, no te desvíes, murmuró mientras caminaba por el camino habitual hacia la oficina de Naomasa. Al llegar, tocó suavemente la puerta. ¿Hola? Preguntó al abrir, sorprendida de encontrar a algunos héroes en la oficina. Ah, Melissa, lo siento, mi reunión se alargó, dijo Naomasa con una sonrisa, volviéndose hacia los héroes. Manténganme al tanto, avísenme si se adelantan. Los héroes asintieron y salieron. Uno de los de atrás miró a Melissa un momento antes de seguir a los demás, subiéndose la bufanda hasta la boca. ¿De qué se trataba eso? Preguntó Melissa. Están trabajando en el grupo de trabajo del conejo, dijo Naomasa distraídamente mientras mostraba los documentos. Han estado peinando la zona en busca de cualquier rastro del conejo. Creen que podría haber un escondite en un antiguo complejo de apartamentos al sur de la ciudad. Melissa repasó mentalmente los escondites que Izuku había preparado por si su escondite se veía comprometido. Estaba casi segura de que el complejo de apartamentos en cuestión estaba enfrente del suyo. Quizás le preguntaría al respecto cuando terminara allí. Uno pensaría que irían a buscar algo más con el conejo desaparecido tanto tiempo, reflexionó, sentándose frente a él. Eraserhead es minucioso, dijo Naomasa encogiéndose de hombros. ¿Estás seguro de que los niños aún no han terminado? Negó con la cabeza. Bueno, volvamos a lo que te llamé. Sé que la última vez que hablamos dijiste que no había nada especial que destacara en el chico que te salvó de un atraco hace tantos meses, pero tenemos algunas pistas y quería ver si alguna de estas caras te resulta familiar. Dejó algunas fotos y Melissa las miró con interés. Ninguno de ellos era Izuku, y el más parecido era 2 años mayor y demasiado corpulento para ser el ágil conejo. No, todos son demasiado robustos, dijo, por lo que vi, él era bastante delgado. ¿Recuerdas algo más? Insistió, ¿el largo del cabello? ¿La ropa? Perdón, suspiró, reclinándose, quizás llevaba uniforme. Pero solo lo vi un instante antes de lanzarle mi mochila al tipo que intentó robarme. Naomasa asintió. Gracias de todos modos. Pensé que era una posibilidad remota, pero hasta ahora eres la única persona que ha sido salvada por él y ha visto más que una mancha verde. ¿De verdad es tan difícil encontrarlo? Preguntó Melissa. Te sorprendería lo fácil que es mantenerse alejado de la ley, gimió Naomasa, y con su misterioso benefactor, tiene la tecnología para escapar de nosotros incluso si lo encontramos. Suena molesto, se compadeció Melissa, sin que su voz se viera afectada. Solo un poquito, bueno, gracias por venir, Melissa. Perdón por molestarte por algo tan pequeño. Está bien, le sonrió Melissa mientras se levantaba y comenzaba a caminar. Buena suerte Naomasa, espero que encuentres al conejo. Nos vemos, Melissa. Tarareó al activarse su don. Miró a la chica al irse. Supongo que también es fan, murmuró, volviendo a su trabajo, un poco abatido. Izuku hizo una mueca mientras se abrochaba el uniforme. Está un poco ajustado, dijo sorprendido mientras se giraba de un lado a otro, frunciendo el ceño. Eso es lo que pasa cuando holgazaneas durante 2 semanas, dijo Melissa riendo entre dientes. Has engordado un poco. ¿De disculpa? Balbuceó Izuku, sonrojándose furiosamente. ¿Me escuchaste? Sonrió. De todas formas, las reuniones están a punto de comenzar, deberías irte. Sí, sí. Se quejó mientras se subía a la moto y la ponía en marcha. Pronto se adentró en la zona de inundación. Por cierto, ¿tienes algún escondite en ese edificio abandonado al sur del tuyo? Preguntó Melissa mientras monitoreaba su progreso con el GPS de su bicicleta. Creo que uno, pero es viejo, como, de antes de conocerte. Así que un suéter barato de Kevlar y unas flechas de serie. Ni siquiera algo especial, salvo unas cuantas flechas de remolque. Aún así, quizá deberías tener cuidado cuando estés en el vecindario, no rescates gatos de los árboles. Por favor, se burló, ¿qué te hace pensar que Bakugo no ha asustado a todos los animales de la ciudad a estas alturas? ¿Con qué les ataca? Preguntó disgustada. Curiosamente no, es tan ruidoso e insistente que la mayoría le tiene miedo. Lo cual es triste, le encantan los animales.
El único que no sale corriendo al verlo es este gato viejo y sarnoso que convenció a su madre para que lo dejara quedarse cuando teníamos 5 años. Tiene una peculiaridad de longevidad, porque era viejo cuando lo encontró y todavía sigue por aquí. Eso sí que es impresionante, y realmente le gusta. El único otro humano que tolera es su mamá, ambos son ruidosos. Melissa se rió entre dientes ante eso, al menos lo hace honestamente. Oh, espera, conejo, los sensores detectaron alguna interferencia, carrera silenciosa de 15 micrófonos. Copia cibernética. Melissa abrió la terminal de su sistema de comunicación, entrecerrando los ojos ante la ligera alteración del código y el silencioso zumbido de los sistemas de alerta que había instalado para alertarla de una brecha. ¿Encontraste nuestro chat grupal, murmuró mientras se ponía a trabajar, redirigiendo el canal con una encriptación y una clave diferentes y pasándolo por 3 o 4 sistemas de seguridad y alertas más antes de volver a encenderlo, sonriendo cuando el zumbido se apagó de repente. Y con un minuto de sobra, volvió a encender el sistema. He vuelto, conejo, pero deberíamos cortar la conversación personal. Alguien intentó cortar nuestras comunicaciones. ¿Escucharon algo?, preguntó el conejo preocupado. No, el sistema de alerta tiene un tiempo de reacción de 5 segundos para detectar infracciones. Solo me oyeron pedir que corrieran en silencio. Es un alivio, suspiró, parece que realmente están tomando medidas enérgicas contra nosotros estos días. Llevan 3 semanas esperando tu aparición. No me extraña que por fin hayan encontrado nuestra frecuencia. ¿Crees que seguirán intentándolo? Tendrán que encontrar nuestra frecuencia y descifrar la encriptación de nuevo, dijo con suficiencia. En fin, mejor apresúrate, aún te queda camino hasta Tokio. El rascacielos que Ghost Spider había elegido para su encuentro era una obra en pausa para una empresa que quería abrir una oficina en el extranjero. Con la llegada del invierno y las dificultades que afectaban a la empresa, las obras se habían pospuesto hasta finales de año. Llevaban más de un mes paralizadas y solo contaban con un guardia de patrulla que vigilaba la planta baja. Un lugar perfecto para quedar. Al menos eso pensó Conejo mientras trepaba al techo inacabado, mirando a su alrededor mientras avanzaba sigilosamente. ¿Qué sabemos de esa araña fantasma?, preguntó. Nada del otro mundo, igual que tú, una justiciera que aún no ha cumplido los 6 meses. Kibe respondió, es una prioridad casi tan alta como tú, posible identidad. Gwen está aquí, estudiante de Ketsubutsu de 15 años que lleva 3 meses desaparecida. Así que se lanzó de lleno, reflexionó, me pregunto qué la hizo abandonar una escuela de héroes. Hizo una pausa al oír pasos ligeros delante de él. Preparó su arco, no queriendo ser tomado por sorpresa por si acaso todo esto había sido una trampa. Estás mirando en la dirección equivocada. Conejo se dio la vuelta con la flecha hacia atrás y apuntando al pecho del justiciero disfrazado que estaba detrás de él. Su traje era negro con hombros blancos, capucha y máscara completa que ocultaba su identidad. Sin embargo, las grandes lentes almendradas parecían ser expresivas hasta cierto punto. El único otro detalle destacable de su traje eran las zapatillas de ballet que parecía llevar. Dijeron que eras rápido, dijo distraídamente, supongo que no mentían. ¿Araña fantasma?, preguntó Conejo, aliviando la tensión. Quizás sí. Resopló, apoyándose en la pared. Sí, es la araña fantasma. ¿Tienes alguna otra pregunta obvia? No, esa debería ser la única, murmuró Izuku, mirando a su alrededor para intentar ocultar su nerviosismo. En fin, tú fuiste quien convocó esta reunión, ¿quieres empezar? ¿O esperamos a alguien más? Solo nosotros, dijo, haciéndole un gesto para que la siguiera mientras caminaba por el piso semiacabado. ¿Qué sabes sobre Industrias Fisk? Sé que Wilson Fisk está metido en casi todo lo que puedas imaginar, dijo Izuku. Generalmente reside en Nueva York, pero se mudó a su sede de Tokio después de algunos problemas con héroes locales. Ha aparecido de vez en cuando investigamos a Detrenat. ¿Estás investigando a Detrenat?, preguntó sorprendida.
Últimamente han sufrido muchos robos, así que pensé que había algo más en la empresa. Bueno, esto podría tener algo que ver, dijo. Apoyada en la pared, Fisk está intentando infiltrarse en varias empresas de la ciudad. Ya compró el laboratorio de Oscorp en el centro y ha estado intentando superar la oferta de Yaoyorozu por algunas pequeñas empresas de construcción, y eso es apenas legal. No he podido conectarlo más allá de rumores, y lo que he podido averiguar de sus matones es que está moviendo muchos productos, drogas, armas e incluso artículos de apoyo. Parece que está intentando que su mudanza aquí sea permanente, murmuró. Estoy de acuerdo. También ha habido un repunte de la actividad de la tríada en la ciudad. He visto a un par de sus matones entre los soldados rasos. Incluso han participado en intimidaciones para un par de empresas. ¿Entonces crees que Fisk está detrás de los allanamientos en Detrenat? Preguntó Izuku. Además de algunas otras cosas, sí, confirmó, lo único que me falta son pruebas contundentes. Eso sí que lo complica todo, bromeó. Déjame adivinar. Necesitas mi ayuda para entrar y encontrar la prueba que conecta a Fisk con todo esto, ¿no? Lo conseguí en uno, confirmó, pateando la pared. Tengo un tipo dentro que ha seleccionado 3 terminales que deberían darnos lo que queremos. El único problema es que 2 de ellas tienen doble cifrado, y en cuanto empiezas a hackearlas, saltan las alarmas. Un crujido en el oído de Conejo lo hizo estremecerse cuando la voz de Kyber resonó desde su auricular. ¿Cuál es el tiempo de respuesta? Maldita sea, Kyber. Avísame antes de hacer eso. Se quejó Conejo. Lloraré por ello más tarde. Ghost parpadeó y se rió un poco. He oído mucho sobre ti, Kyber, mi chico dice 8 minutos, 5 si no creen que sea un fallo. Puedo hacerlo mientras duermo, se burló, y en el improbable caso de que tú y tu chico no puedan manejarlo, puedo preparar algo que los ayudará sin problema. Eso nos deja a nosotros y a tu amigo la entrega, dijo Conejo. Una vez que tengamos los datos, podemos enviárselos a Kyber para que los encuentre. Solo necesito ayuda para conseguirlo, dijo Fantasma abruptamente, podemos procesarlo nosotros mismos. No puedes simplemente pedirme ayuda y luego no involucrarme en la conversación, dijo Kyber con descaro. Sobre todo porque dijiste que la tríada está conectada. O procesamos los datos juntos, o puedes encontrar otro dúo de justicieros que te ayude a entrar en un edificio corporativo con una seguridad comparable a la de Detrenat. Ghost guardó silencio un buen rato y luego gruñó. Está bien, murmuró, podemos reunirnos después de obtener los datos y revisarlos juntos, pero no creas que eso significa que quiero que este equipo sea algo permanente. Con tu personalidad ganadora, no me imagino por qué, dijo Conejo secamente. Kyber, ¿cuánto tiempo te queda para hacer un, gober? Felicidades por una nueva palabra, Conejo, realmente orgullosa, resopló, no debería llevarme más de un par de días, diría que el mejor momento para ir es este fin de semana. No debería haber mucha gente trabajando un sábado por la noche. Debería ser posible, contactaré a mi chico y le dejaré. Su cabeza giró hacia la derecha, mirando la habitación vacía junto a ellos. ¿Qué pasa?, preguntó Conejo, nervioso al instante, llevándose la mano a su carcaj. Tenemos que irnos, dijo con la voz un poco distante y los músculos tensos, ahora. Conejo salió rodando del pasillo mientras Fantasma subía disparado las escaleras inacabadas. La pared se hizo añicos cuando un hombre con aspecto de murciélago la atravesó volando, rozando por poco la capucha de Izuku al salir del edificio por una ventana contigua. Ese era Man-Bat, murmuró mientras subía las escaleras y se quedó paralizado al toparse directamente con el foco de un helicóptero policial. Conejo de Jade. Araña Fantasma. Los tenemos rodeados. Llegó la llamada. Vengan en silencio. Creo que está fanfarroneando, dijo Ghost. Solo hay una forma de averiguarlo, separarnos. Nos vemos en unos días. Parece un buen plan. Con eso, Araña Fantasma despegó y se lanzó desde el costado del edificio. ¡Pum! Sonó como si una sustancia parecida a una cuerda saliera disparada de su muñeca. Pronto se balanceó con destreza entre los edificios.
Presume, dijo, despegando hacia el otro lado del edificio, zambulléndose mientras Man-Bat se abalanzaba de nuevo. Esta vez Izuku tuvo que patear al héroe mientras caía, disparando una flecha de cable y balanceándose sobre un techo más bajo, corriendo tan rápido como pudo mientras escuchaba el áspero batir de alas. Apenas tuvo tiempo de deslizarse bajo el zarpazo de otro héroe, este con el cuerpo de un coyote, sus duros ojos amarillos siguiendo al joven justiciero mientras se enfrentaba. Te he estado buscando durante mucho tiempo, conejo, gruñó, mientras Man-Bat aterrizaba a su derecha. Cometiste un error al venir a Tokio. Bueno, ¿qué puedo decir? Suspiró, realmente me encanta ver las vistas. Rápido como un rayo, disparó una flecha a Coyote, agachándose bajo Man-Bat mientras el héroe cargaba. Un chillido sónico sacudió su cabeza hasta que Kiber pudo filtrarlo a través de su auricular, dio unas volteretas hacia atrás y disparó su propia flecha sónica al centro del techo. Tanto Man-Bat como Coyote colapsaron mientras se agarraban los oídos en agonía. Con otra voltereta hacia atrás, Conejo cayó al aire libre una vez más. El asfalto se acercaba rápidamente, sonrió cuando la motocicleta apareció justo debajo de él, dejándolo salir corriendo por la calle mientras escuchaba el regreso del batir de alas. El chico no se rinde, murmuró. Técnicamente acabas de atacarlos, dijo Melissa con suavidad. Ve a las zonas de inundación. Si están aquí, seguro que hay más. Eso es quedarse corto, se quejó al oír el sonido familiar de los motores. Conejo de Jade. Entrégate. Ordenó Ingenium mientras corría para alcanzar al vigilante. Solo te lo estás complicando. Están desperdiciando muchos recursos en mí, dijo conversacionalmente mientras aceleraba el turbo. Pudo ver a algunos otros saltando de tejado en tejado, más subterráneos. Se desvió bruscamente cuando una bota le rozó la cabeza por un centímetro. Obligado a corregir el paso y a bajar a toda velocidad por una calle lateral, vio movimiento con el rabillo del ojo y rápidamente se subió al sillín de la moto y saltó, esquivando por los pelos las largas púas mientras saltaba del techo de un coche y aterrizaba rodando en la acera. La moto continuó su camino, controlada remotamente por Melissa, mientras él se adentraba en un callejón. Conejo inmóvil. Ordenó Man-Bat al aterrizar frente al joven justiciero, quien disparó una flecha de humo mientras trepaba por la pared, esquivando los proyectiles de un héroe con aspecto de puercoespín en la calle antes de impulsarse contra la pared y realizar una voltereta hacia atrás sobre otro ataque de Man-Bat, aterrizando en su moto de regreso, que había dado la vuelta a la manzana para él. Eso fue una locura. Gritó con euforia, empujando la moto más rápido mientras se abría paso entre los coches. Ingenium estaba sobre él una vez más, probablemente manteniendo a todos informados sobre su ubicación. Un toque del interruptor y bolas salió disparado desde la parte trasera de su moto. Pero Ingenium era bien conocido por una razón y fácilmente saltó sobre el ataque. Sus tubos de escape se ensancharon para impulsarlo sobre la mancha de petróleo que Ravi desplegó casi inmediatamente después. Esta vez no te escaparás, muchacho, declaró Ingenium. Conejo gruñó un poco. Odio decirlo, Kiber, pero tiene razón. Giró bruscamente hacia una calle adyacente mientras Man-Bat se abalanzaba una vez más. Si no puedo quitármelos de encima, me acorralarán. Sigue. 2 giros más a la derecha y 1 a la izquierda, y empieza a correr en silencio. Conejo no respondió, simplemente tomó la siguiente curva bruscamente, agachándose para esquivar algunas púas más y escapando por poco del fuerte golpe que Ingenium le había lanzado a la rueda trasera. Mantuvo un perfil bajo, con los ojos entrecerrados ante el viento azotador y los ataques lanzados hasta que, finalmente, giró bruscamente a la izquierda y echó a correr en silencio, abriendo mucho los ojos al darse cuenta de que los edificios a su alrededor se oscurecieron instantes después con un boom. Gafas de visión nocturna, rápido al túnel. Gritó Kiber en su oído, e Izuku se apartó de inmediato, su visión se tiñó de verde y se dirigió al túnel. ¿A dónde se fue?, preguntó Tensei al detenerse de golpe, mirando a ciegas a su alrededor mientras Man-Bat volaba sobre él, chillando en la noche. No lo siento, se quejó mientras aterrizaba junto a Tensei, se ha ido. Maldita sea.
Tensei maldijo al ver aparecer a otros héroes. Coyote tenía la mirada algo aturdida. ¿Qué pasó? La chica araña voló un transformador a una cuadra de aquí, gruñó Snipe. También me hizo disparar. Los refuerzos deberían estar en marcha. Se detuvo cuando las luces de la cuadra volvieron a encenderse. Bueno, ahora. Tómalo, conejo, con mayúscula. Como lo planearon, suspiró Tensei, mirando a su alrededor. Puede que se haya escondido por aquí. Dividámonos y veamos si podemos ahuyentarlo. Mientras tanto, Izuku había dejado que su ritmo cardíaco disminuyera mientras cruzaba los túneles. Gracias por salvarme, Kiber. ¿Cómo cortaste la energía? No lo hice, estaba monitoreando la persecución en el circuito cerrado de televisión local y vi a Ghost provocando a Snipe alrededor de un par de transformadores. Pensé que estaba tratando de causar un apagón y lo cronometré lo mejor que pude para darte la oportunidad de salir de allí, aunque me equivoqué por unos segundos. Como si importaran unos segundos, se burló, lo aprovechaste y me sacaste de allí, realmente pensé que estaba a punto de ser atrapado. Por favor, continúa prodigándome elogios hasta que llegues aquí, se pavoneó, luego podrás continuar en persona. Izuku puso los ojos en blanco con una sonrisa. ¿Y qué crees que pasó? ¿Cómo nos encontraron? Preguntó. Lo más probable es que vieran a Ghost y la siguieran, o que el intento de pirateo los alertara de nuestra dirección y lo adivinaran. De cualquier manera, probablemente sea buena idea dejarlo todo esta noche. Sé que querías intentar patrullar Mustafu esta noche. No, tienes razón. Fue una decisión demasiado arriesgada, suspiró. Podemos mantener un perfil bajo hasta que llegue el momento de la operación. De acuerdo, mantente alerta, conejo, esto podría haber revelado nuestra forma de movernos. Izuku gimió, qué manera de arruinarlo, fantasma, murmuró en tono de broma mientras aceleraba el motor, aumentando el ritmo a medida que avanzaba. ¿Así que lo perdiste? Le preguntó Aizawa a Tensei por teléfono. Estaba encaramado en el techo del apartamento abandonado, mirando las calles mientras Tensei le contaba su encuentro con el conejo. Sí, se fue la luz porque la araña fantasma voló unos transformadores, y Conejo aprovechó la oportunidad. Estábamos cerca antes de eso, casi se quejó Tensei. Empiezo a pensar que será Miko quien lo traiga. Ni hablar, voy a dejar que nos gane, murmuró Aizawa. Busca por los alrededores, quizá podamos averiguar cómo se mueve tan rápido. Mambat está al tanto. Dijo que daría un informe si encontraba algo. ¿Y tú qué? ¿Encontraste algo? Arco viejo y un par de flechas de serie que puedes conseguir en la tienda de deportes. Parece un viejo escondite de antes de que conociera a su cómplice. Miró su reloj. Lo recogeremos, nos reuniremos mañana con los demás. Claro, no Cherasure. La línea se quedó en silencio y Aizawa suspiró mientras miraba a su alrededor por un momento, sus ojos captaron la imagen de un adolescente de cabello verde caminando casualmente hacia su casa en el crepúsculo, con una mochila colgada sobre su hombro y hablando animadamente por teléfono con alguien. Aizawa extrañaba esos días, era lo suficientemente joven como para que sus responsabilidades no lo agobiaran, siendo la mayor preocupación el examen al final de la semana y ver a sus amigos el fin de semana. Una vez más se preguntó sobre los motivos del conejo y qué podría llevar a un niño tan pequeño a convertirse en justiciero. ¿Qué lo llevó a arriesgar su vida mucho antes de adquirir el conocimiento y saber cómo? El niño lo miraba fijamente. Al principio no era obvio, pero cuanto más observaba a Aizawa, más se daba cuenta de que el chico seguía mirando hacia donde estaba sentado en las sombras del edificio. ¿Cómo lo había visto? Siempre se aseguraba de ocultarse cuando lo destinaban así. Era más fácil que su presa.